Saludos cordiales, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos siguen en este curso prefacultativo virtual de la gestión 2022 con miras a la gestión 2023 para postulantes a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes temas importantes, el tema que creo que nos va a ayudar mucho, y esto ya como casi parte del cierre de lo que se va a realizar dentro del avance de la materia y el contenido que se nos ha pedido tocar dentro del curso prefacultativo. Vamos a ver cómo realizar un resumen creativo y tomar apuntes útiles en clases. Eso es importante al momento de estudiar. Seguramente ustedes ya se están preparando en estos últimos días, semanas, para lo que va a ser el desarrollo de su examen, aunque sea en forma virtual. Es importante tener las nociones básicas, porque yo creo que volvemos a la presencialidad, nos vamos a poder encontrar en clases y es necesario que sepamos hacerlo. No solamente para esa prueba, que es fundamental, pero para más adelante también. ¿A quién no le ha pasado que, bueno, si bien en esta materia que es técnicas de estudio y redacción, ya hemos visto muchas técnicas de lo que es el estudio, el resumen como tal, y otras de redacción, de incluso de presentación de reseñas de libros, de trabajos, presentación hasta de la tesis, que lo hemos visto en la última sesión? El día de hoy vamos a ver un elemento importante, herramienta actualizada, podremos decir, de los resúmenes creativos para lo que es el avance de las materias, no solamente estas, sino las que se vienen más adelante para ustedes. Entonces, veamos cómo realizar un resumen creativo. Y es necesario también entender que los resúmenes creativos, a diferencia de los resúmenes convencionales, nos dan la posibilidad de hacer combinaciones, ¿no? Con temas, vamos a decir, de imágenes, de iconos, de figuras, que nos van a ayudar mucho a memorizar en lo que podríamos denominar, ¿no? Un mix entre el resumen tradicional y los mapas mentales y también conceptuales, ¿por qué no? Entonces vamos a ver que este resumen creativo va a ser una estrategia para organizar la información y aprenderla con mayor facilidad, ¿no? Esto nos va a colaborar, uno, en realizar de forma, vamos a decir, más dinámica la memorización incluso de lo que vamos a resumir, para poder más adelante tomar en cuenta y, bueno, cuando hagamos incluso los repasos de estos resúmenes, retrotraiga nuestra mente con esas imágenes creativas toda la información que estamos captando. Entonces, el resumen creativo, no solamente, como les decía, es un resumen como tal, ustedes ven el ejemplo en la pantalla, ¿no? Se añaden toques artísticos, si ustedes quieren, ¿no? Y que fomentan la lectura de los trabajos. ¿A quién no le ha pasado que cuando ustedes tienen una lectura que es tan plana, muchas veces, evidentemente, ¿no? O sea, vamos a avanzar así en la universidad con muchas lecturas planas, pero cuando ustedes apropien ese conocimiento para ustedes, como lo están haciendo con las otras materias también, porque tienen textos elementales, es necesario que hagamos esa captación de información de una forma dinámica, porque en ese sentido nosotros vamos a poder recepcionar toda esa información para nosotros y va a ser mucho más sencillo incluso recordarlo más adelante, ¿no? Previo a hacer el resumen creativo tenemos que dar una lectura. Ustedes ven ahí el ejemplo en la pizarra, ¿no? Debemos subrayar la información más importante que vamos a trasladar a este resumen creativo y lo vamos a realizar como tarea preliminar, si ustedes quieren, ¿no? Hacemos una breve, vamos a decir, una exploración incluso primera del texto que vayamos a resumir y lo subrayamos, ¿no? Tenemos esa técnica que ya le hemos avanzado en esta materia, ¿no? En este caso, las estrategias que nos va a dar el resumen creativo, vamos a ver que nos van a dar un tip para hacer, si ustedes quieren, una fase de pre-resumen con el subrayado de ideas principales, con tomar apuntes a los costados de las páginas, que ustedes han debido ver que también es posible, en las partes resaltadas, ¿no? Hacer incluso un resumen de una síntesis de un concepto que puede referenciarse, como ustedes ven en el ejemplo en la pantalla, de un concepto como tal que está resumido en unas dos palabras de lo que quiere significar el texto, ¿no? Esto nos va a dar también entendimiento a generar nuevos párrafos dentro de lo que va a ser la construcción de nuestro conocimiento, ¿no? Después de ello, hemos subrayado, hemos hecho esos apuntes al costado, es necesario también tomar apuntes, ¿no? Y de esta forma, tomando apuntes, vamos a poder ordenar la información y lo vamos a plasmar de una forma mucho más didáctica, ¿no? En el caso de este resumen tradicional que se viene construyendo para ya
plasmarlo con un tema creativo que tiene también sus características especiales, ¿no? Vamos a ver la extensión. Evidentemente a veces es debatible, ¿no? Generalmente, y esto es recomendable, tomar en cuenta las ideas más clave para el momento de hacer el repaso del resumen sobre un texto que estamos resumiendo. No olvidarnos los contextos más importantes de las descripciones, los, vamos a decir, conceptos más importantes que se nos quiere señalar, que es importante aprenderlos y recordarlos, ¿no? Es por eso que los resúmenes no es tan recomendable que sean demasiado extensos, que sean copias y transcripciones de todo lo que dice el texto original, ¿no? Y en este caso se sugiere, y depende también de la capacidad de síntesis, solo como sugerencia se pide que puede ser una o dos caras, un resumen de una hoja, ¿no? Para que sea claro, conciso, tenga las ideas precisas, ya sea un texto de extensión muy larga, pero lo más importante es saber captar las ideas principales que nos quieren transmitir los autores, ¿no? Ese toque artístico va con el resumen. Si ustedes ven aquí en la pantalla, vamos a poder ver la parte del título, que lo vamos a ver más adelante, como incluso estructurar el resumen creativo. Vemos que está con un diseño de lettering especial, ¿no? Que no solamente es que solamente las personas que saben diseñar lo saben hacer, sino que vamos a ver incluso aplicaciones que hoy por hoy nos ayudan y gratuitamente también nos pueden facilitar este diseño de resúmenes creativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es importante para los resúmenes creativos? Ya tenemos una sistematización, un resumen tradicional clásico realizado, pero con esta información es importante, ¿no? Darle un buen título a nuestro trabajo que vamos a resumir, ¿no? Lo ideal, y aquí como ven en el ejemplo, es colocar un título con letra grande, ¿no? Con un estilo de letra que a ustedes les guste. Vamos a ver que en el lettering hay muchas letras para escoger, la que más les guste a ustedes, ¿no? Para que al momento de leerlo, uno sea agradable, incluso ven ustedes la decoración de los colores, hace que sea atractivo para la vista, si ustedes quieren, e incluso le podemos asignar un color determinado o colores determinados a diferentes materias. Así no hacemos la confusión de lo que estamos avanzando. Recuerden que también en técnicas de subrayado hemos visto que podríamos diferenciar, ¿no?, las ideas centrales de las ideas secundarias con diferentes colores, incluso de resaltador, que nos sirven para diferenciar y discriminar las ideas, ¿no? En este caso, el lettering, como les decía, es la técnica con la cual se hacen este tipo de diseño de letras, como es en el ejemplo, y vamos a ver más adelante, no simplemente aquí les pongo ejemplo de 3 aplicaciones, e incluso como ustedes ven acá en la parte baja de la pantalla, hay plantillas de hand lettering gratis que se pueden descargar, ¿no? Plantillas de lettering gratuitas como Sarenbox o Frehana, que son aplicaciones que nos van a permitir tener este diseño de lettering para nuestros resúmenes que van a ser de carácter creativo. ¿Qué es importante también para los resúmenes creativos, a diferencia obviamente de los resúmenes tradicionales? Es añadir subtítulos, ¿no? Esto nos va a permitir estructurar un resumen y responder preguntas como acá, por ejemplo, simplemente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer los subtítulos para contestar estas preguntas, ¿no? ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los hechos más resaltantes, ¿no? Cuando yo tenga las ideas, por ejemplo, si quiero responder de ese texto que he leído, voy a decir, perfecto, quiero responderlas, ¿y cómo lo voy a hacer? A través de los subtítulos. Es por eso importante contestar de forma concisa y clave con los subtítulos. Así no tenemos confusión de cuáles eran las ideas centrales que el texto nos quería transmitir, ¿no? Eso nos va a hacer mucho más sencillo hacer un resumen creativo. Ya tenemos el título, que va a ser muy llamativo, que puede respetar también el título original del texto al que yo vaya a hacer referencia, pero también voy a tener subtítulos que me van a ayudar a organizar la información que yo requiero para recordar. En el hand lettering o en el lettering como tal, de lo que puede hacer un resumen creativo, vamos a ver que puedo hacer si ustedes quieren, la incorporación de las viñetas que ven en su pantalla ustedes, ¿no? Hay números, hay flores, hay diferentes tipos de viñetas que también nos van a ayudar incluso a asignar en el orden de los párrafos, ¿no? El orden de los párrafos y las ideas más importantes. Puede ser que yo seleccione para las ideas centrales, a la par de ya haber hecho subtítulos, los párrafos más importantes con algún tipo de viñeta en particular.
y lo puedo desarrollar de esa forma, ¿no? Eso es importante porque también va a depender de cada una y cada uno de ustedes, ¿no? Cuando ustedes vayan a realizar el resumen creativo, decidan cuál es el formato que más se adapta a ustedes, cuál es el que más les gusta y cuál lo van a utilizar, que es una idea válida, sí, porque mnemotécnicamente ha demostrado este resumen creativo ser muy útil para el momento de la memorización de todo un avance de materia, ¿no? También es importante dentro de este lettering, en lo que es el resumen creativo, resaltar la palabra más importante en cada viñeta, ¿no? O sea, vamos a darle una última leída, por ejemplo, cuando ya hagan este resumen creativo, tengo títulos, subtítulos, tengo las viñetas resaltadas con las ideas importantes, entonces una última leída antes de incluso del examen, que va a ser un tema que vamos a ver antes de desarrollar la prueba como tal, vamos a dar una leída rápida al resumen y al ubicar las viñetas ya voy a recordar las ideas principales que por lo menos puedo creer que van a ingresar al examen, ¿no? Y el factor más importante es colocar gráficos, ¿no? Que sean atractivamente visuales, que eso nos va a ayudar a recordar mucho. Y aquí es la combinación que les decía con los mapas mentales que podemos hacer. O sea, no es un mapa mental como tal, pero sí agrega esa técnica mnemotécnica de incorporar una imagen que nos va a permitir recordar algún concepto, ¿no? Si ya sea un símbolo, una imagen, un dibujo, un icono, pero nos ayuda a colaborar en la construcción del conocimiento y a recordar lo que queremos decir. Ustedes ven ahí, por ejemplo, es una biografía que se hace de un personaje, ¿no? O sea, cómo se realiza, y las gráficas van a ayudar a recordar aspectos importantes de esa biografía, ¿no? Si hay una parte que ha quedado claro con dudas, ¿no? Incluso lo podemos poner dentro del resumen creativo, ¿no? Con preguntas, con signos de interrogación, que tal vez, por ejemplo, cuando ustedes ya están en clases presenciales, puedan hacer al docente, a la docente, ¿no? Que esté con ustedes compartiendo el conocimiento. ¿Qué dudas me han quedado? Entonces, ver en mi resumen creativo, incluso vamos a ver más adelante cómo hacer apuntes importantes para lo que también es ya el inicio de otras actividades, pero nos va a permitir también el resumen creativo tener esta parte fundamental de lo que es realizar preguntas. Las páginas que van a estar, ¿no? Y aquí ustedes ven igual otro ejemplo de lo que dice desarrollo humano para el tema de un resumen creativo. Hay dispositivos digitales y es lo que les decía, no se preocupen, ustedes van a poder descargar aplicaciones, utilizarlas en internet de forma gratuita sin tener que pagar algún tipo de membresía, no sé, una excepción de unas dos, pero lo más importante es que estas plantillas también están disponibles en línea, así que no es tan difícil de hacerlo y es un reto que también nos conlleva a nosotros a poder hacer el conocimiento de una forma más atractiva, más, vamos a decir, más interactiva incluso con nosotros mismos al momento de realizarlo para poder recordar todo lo que aprendemos, ¿no? Una de esas aplicaciones, por ejemplo, es GoodNotes, ¿no? Que nos sirve para dispositivos Apple y ustedes ven aquí en su pantalla el ejemplo de cómo se ve esta aplicación y cómo se usa, ¿no? Y estos apuntes que están en línea, ustedes busquen resúmenes creativos, les va a salir esta información correspondiente, están hechas con esta aplicación GoodNotes, ¿no? Esta aplicación obviamente se puede utilizar a través de cuadernos, blogs online que se pueden hacer, ¿no? Y si también los tuvieses en papel, los puedes hacer, ¿no? En temas de la personalización de cubiertas, se pueden imprimir sus plantillas, ¿no? De cuadrículas en blanco, de construcción así como tal de conceptos y dibujos, que es fundamental, ¿no? Y esto también nos permite buscar dentro de esta aplicación GoodNotes, hacer anotaciones en textos PDF, en PPTs, ¿no? En presentaciones de PowerPoint, y organizar también las notas en carpetas, abrir documentos de forma simultánea nos permite el GoodNotes, ¿no? Y editar los resúmenes tal cual como nosotros podemos. Otra aplicación que es también de orden gratuito es Metaji Moji Note Lite, ¿no? Esta aplicación, que es una versión, vamos a decir, de GoodNotes, pero para Windows, ¿no? Es gratuito y tiene también funciones muy parecidas, ¿no? Nos ayuda a hacer resúmenes creativos, como ustedes ven el ejemplo en la pantalla, con una multiplataforma donde no solamente está la plataforma, sino que podemos añadir notas de forma digital, podemos editar, importar PDFs dentro de lo que también va a ser la construcción de los resúmenes creativos con Metaji Moji Note Lite, ¿no?
También que nos permite esta aplicación es utilizar una pizarra virtual, ¿no? Para utilizar diferentes herramientas a la vez, y eso es fundamental. Cuando, por ejemplo, ¿no? Ustedes van construyendo cuadros, van pegando o transcribiendo información estadística, es fundamental, ¿no? Esta aplicación nos permite revisión de documentos, escribir notas, hacer tareas, apuntes, o sea, es muy interactiva, y también nos permite crear online, si ustedes tal vez quieren hacer el uso online y lo hacen de forma simultánea, ¿no? Hablemos de incluso conversión, bueno, utilización de textos PDF y documentos de Office, nos permite MetaEmoji Not Live hacer este uso de esta aplicación de esa forma. Otra aplicación importante que es también gratuita para iOS o Android, que también son los sistemas que manejamos dentro de nuestros celulares, de nuestros dispositivos también en lo que van a ser las computadoras, ¿no? Vamos a ver que nos permite utilizar, ¿no? Desde la laptop, ya sea que tengamos un sistema Windows o Mac, Notledge, qué es lo que vamos a realizar a través de la aplicación, ¿no? Se pueden hacer trabajos en esta página, y lo que les decía, también es importante hacer sincronía, ¿no? Imaginarnos hacer un resumen creativo, vamos a ver también más adelante, porque es importante también el trabajo en equipo, en grupo, para el tema de estudios es fundamental. Nos va a permitir también Knowledge trabajar en forma simultánea con compañeros, compañeras con los que estemos haciendo el trabajo de forma simultánea. Lo vamos a poder hacer en línea a través de Knowledge, no necesariamente vamos a trabajar en documentos de Google, sino que se pueden hacer resúmenes creativos de forma simultánea también con esta aplicación, ¿no? Podemos utilizar diseños. Esta aplicación tiene las herramientas de rotuladores o lápices que nos van a permitir en todo caso hacer diseños incluso manuales de lo que nosotros queramos transcribir, ¿no? Vamos a ver que hay todo tipo de diseños para las notas y plantillas determinadas, si es que también no tenemos la noción básica de cómo hacer un resumen creativo, que si bien ya hemos visto la estructura de lo que debemos manejar, nos permite también realizar una emulación de otros resúmenes o plantillas que estén en Knowledge, ¿no? Lucidchart también es otra aplicación que nos va a permitir hacer resúmenes creativos, ¿no? Esto nos va a permitir no solamente relacionarnos con todas las imágenes o documentos que podamos tener en nuestros ordenadores o dispositivos, sino que vamos a poder utilizar imágenes de Google, ¿no? Y agregar elementos visuales a Lucidchart cuando hagamos nuestros resúmenes creativos. En Lucidchart incluso hay una función con la que se puede colaborar también con otros compañeros en tiempo real para elaborar este tipo de trabajos, ¿no? Hay una versión gratuita para usuarios básicos que también es permitida y de fácil acceso, a eso me voy, ¿no? Con esa versión de permitida, o sea, nos permite utilizar esta aplicación online y de forma simultánea. Ahora, vayamos a esta segunda parte de la lección del día de hoy, cómo tomar apuntes útiles en clase. ¿A quién no le ha pasado? Y eso seguramente les ha debido pasar tal vez en el colegio, ustedes que ya tal vez, ¿no? En muchos casos han vuelto a la presencialidad. Es súper distinta la educación virtual a la educación presencial, que tiene mayores exigencias. Entonces yo creo que, como les decía al inicio de esta charla, de esta clase, vamos a volver a lo que va a ser la presencialidad. Es importante que aprendamos a tomar apuntes, ¿no? Apuntes de forma ordenada, apuntes con técnicas que vamos a ver el día de hoy, que les sugiero que la utilicen, que les va a servir mucho para no solamente el contenido que van a resumir ustedes y van a compartir, ¿no? Sino también para hacer un estudio, vamos a decir, eficiente en cuanto al ordenamiento de la información que vamos a tener, ¿no? Los buenos apuntes que van a hacer, o los apuntes como tal, que tienen dentro de su contenido, no están contenidos en una información relevante, que es clara, que es completa, que está estructurada en relación al tema que se va a tratar, ya sea que tratemos el tema en aula, ya sea que también sea un tema que me asignen para hacer un control de lectura, para dar un examen, lo voy a poder hacer a través de esa información relevante que yo sepa seleccionar, ¿no? Es importante hablar de los pasos a seguir para tomar buenos apuntes. Para este caso en particular, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso de un libro. ¿Qué debo hacer yo para tomar apuntes relevantes, importantes, ¿no? Primero debo leer, y esto sí, no se olviden, por favor, lean la totalidad del texto, libro, antes de iniciar cada tema. O sea, ¿a qué me voy con eso de los apuntes? Muchas veces cuando ustedes estén en clases, y también les ha ido a pasar en este curso prefacultativo, el docente les está exponiendo un tema, ustedes también tienen acceso a esa información. Es importante incluso antes
y muchos docentes les van a poner seguramente estas tareas, ¿no? Esta lectura es para la siguiente clase porque vamos a avanzar al respecto de esto. Perfecto. Entonces vamos a tener que realizar lo siguiente, ¿no? Vamos a leer el libro, el texto que nos den de referencia antes de iniciar cada tema. ¿Por qué es fundamental? Porque nos introduce el conocimiento, vamos a tener una noción básica de lo que vamos a avanzar, ¿no? Y después de ello ya vamos a planificar incluso el diseño de los apuntes, ¿no? ¿Por qué es importante planificar el diseño de los apuntes? Porque muchas veces incluso solo leemos los textos, no los resumimos, no hacemos un apunte de los mismos y vamos a clases o asistimos de forma muy, vamos a decir, desorganizada y no nos va muy bien en el avance académico, pero lo que queremos es que nos vaya bien, no solamente aquí en el prepa, sino que también en clases, ¿no? Entonces va a ser un punto fundamental la planificación y diseño de los apuntes, cuando voy a hacer, ¿no? Puedo organizar, por ejemplo, por materias, qué días puedo realizar una materia, qué días puedo realizar otra materia, ¿no? Y a la par de ello también es importante mantener el material del escritorio que voy a utilizar en orden, ¿no? Yo sé que muchas y muchos, y son temas también convencionales, se respeta, hacen sus, vamos a decir, todo el ordenamiento de su contenido de forma especial, con un solo color, ¿no? Si les facilita solo un color de un bolígrafo para hacer unos apuntes, es ideal, no importa, pero lo recomendable es también dinamizar, porque mnemotécnicamente, como les decía, el relacionamiento a colores, a formas, a figuras, aprendemos mucho más fácil con la utilización de este tipo de técnicas, pero si no tienen, no importa, o sea, depende de cada uno. Si ustedes también han aprendido esa forma tradicional, es perfecto, es válido, no hay ningún inconveniente, ¿no? Después de ello, a la par de tener ese material de escritorio, pueden ser resaltadores, bolígrafos, lápices de colores, que ustedes utilicen para hacer sus apuntes, es necesario que prestemos atención. Ya me voy leída a la materia, voy a escuchar y prestar atención al docente, lo que me vaya a decir, ¿no? Y empezar a tomar apunte con buena caligrafía y escritura en mi cuaderno, porque no sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Escribimos tan rápido o ya nos hemos olvidado tanto con la virtualidad de escribir que tomamos apuntes con la letra muy fea, ni siquiera entendemos nuestra propia letra. Entonces eso es necesario que lo corrijamos también, porque así evitamos un autoperjuicio, ¿no? O sea, escribamos bien, de forma ordenada, conforme al avance de lo que vayamos a decir, ¿no? Y esto es importante en las preguntas, si ustedes quieren, hasta un poco más personales. ¿En qué sentido? En saber tomar apuntes, ¿no? ¿Qué es lo que debo yo saber cuando tomo apuntes, ¿no? Saber si es que el texto del cuaderno refleja todo lo que he aprendido en el aula, ¿no? Falta, sobra contenido de lo que yo quería aprender sobre una temática en particular, que si el mensaje compartido es coherente, no es coherente, guardamos información a un orden similar al texto o es totalmente diferente, ¿no? O sea, porque depende también de la visión crítica, del análisis que se pueden hacer de los textos, es válido, pero sí es tratar de mantener la naturaleza de los textos que estemos utilizando, ¿no? Y para eso también debemos aprender antes de todo el tema de tomar apuntes, debemos aprender a hojear los libros, a conocer el contenido. Por ejemplo, no vamos a llevar el libro de teoría política como tal, ya perfecto, vamos a entonces a hojearlo, ¿no? Voy a ver que no solamente va a ser un libro como tal de un autor en particular, sino que voy a utilizar todo el texto y voy a empezar a ojearlo, a saber el contenido, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que se van a tratar en la aula? De tal página me dijo el docente que vamos a leer, entonces ese texto me va a servir para eso, ¿no? Y también es importante que cuando hojeemos los libros, dependiendo también de la tranquilidad que tengamos para revisar el material, ¿no? Vamos a utilizar el índice como referencia, nos va a permitir también ordenar la información si es que vamos a sistematizar, a resumir todo un libro como tal, y vamos a tomar notas con mucha más tranquilidad, sabiendo el orden en el cual van a ir las mismas, ¿no? Es importante que cuando ya vayamos a hacer la transcripción, identificar lo que les decía, ¿no? A los colores, asignar los colores para determinados temas. Uno para el título, otro para los subtítulos, ¿no? Y vamos a escribirlos con un único color, ¿no? Identificando. A no ser que igual sea ideas centrales, ideas secundarias con un solo color. Si voy a utilizar para ideas centrales el color rojo, va a ser para todo, ¿no? Para todas las materias, incluso puede hacer diferenciaciones de colores en lo que van a ser los apuntes por materia, hasta ustedes saben, ¿no? Incluso los cuadernos con diferentes tipos de hojas por materia, pero eso ya también se los dejo a su criterio. En un cuaderno puede estar, ¿no? Con rojo
los títulos, los subtítulos, con otro color, con verde puede estar, ¿no? Ideas centrales que voy a yo a resaltar al momento de hacer los apuntes que me va a servir, ¿no? Y eso incluso si quieren ustedes pueden hacer un apunte en borrador al inicio de la clase y luego lo transcriben a un limpio si ustedes quieren para ver el orden de las ideas, que no se les vaya nada. En esos ejercicios mnemotécnicos de transcribir, de reescribir, también está el aprendizaje, porque al momento de hacer la repetición vamos recordando lo que hemos ido avanzando y se va quedando el conocimiento también en nuestra mente, ¿no? Es importante anotar la información relevante, lo que les decía también al momento de realizar los resúmenes, no es una copia o transcripción textual de todo lo que dice el libro, sino que también es importante que podamos utilizar muchas veces nuestras propias palabras, ¿no? Sin dejar de lado los conceptos e ideas centrales importantes que desde la ciencia política se nos da. Pero es importante que para entenderlo, si ustedes quieren, o codificarlo a un lenguaje muy particular nuestro, podamos utilizar nuestras palabras, que sean entendibles, que podamos recordar el concepto que hemos aprendido. Para eso también nos va a ayudar el resumen creativo. Puedo asociar con una imagen ese concepto que era tan difícil para mí, sí. No lo puedo reescribir una y otra vez para recordarlo, también es válido, ¿no? Acuérdense de lo que les decía, no es necesario tomar nota de todo como tal en la clase, sino de la información fundamental. ¿Y cuál es esa información fundamental? Por ejemplo, ¿no? Lo que son las definiciones, conceptos, ¿no? Nombres técnicos, nombres o fechas también, ¿no? Y también es importante anotar a esto al pie de la letra, ¿en qué sentido? En que esos temas no van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, autores como Hobbes, Norberto Bobbio, o sea, no van a cambiar ni de nombre ni de lo que han dicho en sus teorías, ¿no? Y eso va a estar presente hasta el final. Entonces, eso va a estar al pie de la letra porque es la definición que dan, ¿no? Y eso es importante ver, ¿no? Sí es importante cuando hacen apuntes y por la relevancia del momento de la interacción que se tiene, usar frases cortas y abreviaturas que sean válidas, ¿no? Que se van a repetir, por ejemplo, en cada materia, en cada asignatura. El ejemplo que les estoy poniendo acá es para la palabra Estado, por ejemplo. No voy a estar escribiendo cada vez que se haga mención en todas las materias. La puedo abreviar con una E mayúscula, con un círculo, si ustedes quieren, y voy anotando así mis apuntes. Y eso me va a ayudar también a entender cuando yo voy a revisar mis apuntes lo que he intentado abreviar o resumir, ¿no? Si es que se van a olvidar, o sea, antes de hacer la abreviación, siempre, no solamente por tema de redacción, sino también por ayuda de memoria, anoten, ¿no? Estado, entre paréntesis, él, digamos, ¿no? Y de ahí en adelante utilizo la E como abreviación de lo que es el Estado, para no olvidarlo cuando revise los apuntes. A ustedes, tal vez les parezca extraño, ¿no? Pero muchas veces hasta olvidamos lo que escribimos y decimos, ¿cómo he escrito esto? ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces es importante que incluso para una ayuda propia, para nuestro aprendizaje, podamos hacer estas abreviaturas, pero con significaciones muy precisas, ¿no? Vamos a ver que es necesario también, y bueno, eso depende de ustedes, algunas ideas que no han quedado claras, dudas, podemos utilizar otro tipo de elementos, ¿no? Tal vez, no sé, un color negro, un lápiz, ¿no? Y poner en recuadro las ideas más importantes, que también va a ser muy fundamental al momento de tomar apuntes, ¿no? Dentro de lo que es la información que suele repetirse, y esto cuando ustedes estén en el aula, se revisa y se dice una y otra vez, es la más importante, ¿no? Y se explica y se recalca con mayor lentitud, se lo habla de una forma mucho más pausada, o se le da la gran relevancia que tiene cuando es lo importante para el momento de hacer la anotación, ¿no? Otro tema importante para hacer buenos apuntes es la caligrafía, lo que les decía hace un momento atrás. No nos autosaboteemos, ¿no? O sea, no anotemos con letra con respeto a todos los profesionales en salud, ¿no? Con letra de médico, a veces que no entiendes, ¿no? ¿Qué es lo que has dicho, ¿no? No respetas los espacios entre palabras, te vas comiendo letras, tal vez vas haciendo inversiones de letras, como en algunos casos pasa, pero no hay problema, ¿no? Sino tratar de mantener un mismo formato de tomar apuntes. Si no eres tan bueno tomando apuntes, y eso sí les recomiendo, el escrito, incluso por temas mnemotécnicos, ayuda más que tomar apuntes en un blog de notas, ¿no? En un celular. Pero es importante que aprendamos a tomar notas con una buena caligrafía para entender lo que estamos anotando, ¿no? Obviamente tiene que ser legible, y esto igual en términos de práctica, como les decía, tal vez la virtualidad en eso un poco nos ha perjudicado, ¿no? Nos hemos acostumbrado a hacer todo digital, a usar solamente herramientas digitales, y ya no utilizamos tanto las herramientas escritas, pero son importantísimas para el momento del aprendizaje, para captar la información, para retenerla, ¿no? Y también es
necesario que si no tenemos buena caligrafía, la practiquemos hasta que también tengamos una letra entendible. Eso es por nuestro bien propio, ¿no? Ya cuando hagamos el tema de los apuntes, sí darles estructura y vamos a ver más adelante cómo de forma creativa también se hacen apuntes que van a ser fundamentales para nuestro aprendizaje, ¿no? Podemos organizar la información, no olvidarnos, ¿no? De cuando hacemos el apunte, siempre darle un título, un nombre, podemos hacer un índice, a veces algunos profesores hacen eso, ¿no? O docentes anotan en la pizarra lo que se va a avanzar el día de hoy, ya pues tengo un índice de la información o el índice en base al texto que yo tenía, ¿no? Una introducción es importante, ¿no? Y hablar en síntesis y en forma ya como tal general de lo que va a ser el capítulo, el avance que voy a tener, ¿no? El tema desarrollado por los diversos puntos que se va a tocar, ¿no? Va a haber apartados, va a haber subrayados en caso de que sean temas más, vamos a decir, importantes para tomar en cuenta, si hay temas complejos, hacer esa diferenciación al momento de tomar apuntes, ¿no? Y también es importante, y esto en temas mnemotécnicos, que cuando hemos tomado un apunte realicemos un esquema o un resumen con la información que hemos recibido. Y eso hay que hacerlo de forma inmediata, o sea, tenías clases, por ejemplo, de 7 a 10 de 7 a 10 de la mañana, perfecto, entonces te vas a organizar, tomas apuntes, haces tu avance de materia, ¿no? Y vas a aprender y repasar la lección, haciendo después de eso un descanso, un receso que puedas tener, o en el mismo día llegando a tu casa, digamos, ya después de trabajar lo que quieras o de atender a tu casa, hacer un esquema, ¿no? Para decir, perfecto, estoy avanzando el día de hoy, estos son mis apuntes, el esquema iba así, y eso nos ayuda a recordar más adelante en lo que va a ser el repaso de la información para las evaluaciones. Y el día de hoy con ustedes quiero compartir este método Cornell, que es importante para el tema de la toma de apuntes, ¿no? Porque Walter Pauk crea este tema del método Cornell, ¿no? Para estudiantes de universidad nos indica que se divide, vamos a decir, en 4 partes lo que va a ser una toma de apuntes correcta, ¿no? Uno va a ser el tema del título, lo vamos a ver en un momento más adelante, ¿no? El título, las notas de clase, las ideas y el resumen, ¿no? Nos resulta útil porque al hacer incluso esa división, ustedes que ven dentro de la pantalla gráfica de una página que nosotros tengamos en un cuaderno, cualquier dimensión, obviamente hay también dimensiones recomendadas, pero cualquier cuaderno es útil y eso igual. No tomen apuntes, por más que exista mucha premura, ¿no? Un cuadernito pequeño no es tampoco muy caro para temas de apuntes en temas presenciales. Pongamos, ¿no? Las pilas, un cuadernito para una materia puede ser, o para todas, no importa, pero tenerlo en un solo, vamos a decir, bloque de la información, porque a veces tomamos apuntes en hojas, y les digo porque también nos ha pasado, ¿no? Tomamos apuntes en hojas y las hojas se pierden, no sabes información, la necesito, entonces vamos a utilizar esta técnica que se referencia en tema de lo que es la toma de apuntes en un cuaderno, en una nota, en notas, en todo caso, que vamos a realizar de la siguiente forma. Como ustedes ven en la pantalla, debemos dividir en 4 la página en la cual nosotros vamos a hacer el apunte, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Las secciones de las hojas en las que se va a tomar apunte están divididas en 4 partes que ya les he mencionado. ¿Qué partes son esas en las que está dividido? Primero está el título como tal, en la parte central, ¿no? Después está las notas de clase como tal, ¿no? Donde pueden estar transcripciones de pizarra, diagramas, apuntes en general, ¿no? Y estas notas de clase se hacen durante la clase como tal, ¿no? En un segundo elemento están las ideas, ¿no? Donde pueden estar no solamente las ideas centrales en la parte roja que ustedes ven dentro de la pantalla, ¿no? Las ideas principales. Podemos poner incluso preguntas sobre lo que es el texto, puntos e ideas importantes, diagramas si ustedes quieren que sean más sencillos, ¿no? Y esto se hace el llenado después de las clases. Un tercer elemento de este método Cornell para tomar apuntes es el resumen, ¿no? Cuando yo voy a hacer un repaso ya tengo la estructura, ¿no? La parte 1 construida, ¿no? Las notas de clase. La parte 2 la reviso después de la clase, y el resumen también lo hago cuando vaya a repasar el tema, tal vez, ¿no? En el apunte de la clase ya he tomado los apuntes, las partes más importantes que expuso el docente. En lo segundo ya en la revisión las ideas más importantes, tengo preguntas, pero cuando hago el resumen es cuando hago incluso la revisión del texto, puede ser, ¿no? Tengo un libro al que hemos hecho referencia el día de hoy,
y están aquí las notas de clase, las ideas, pero estas ideas incluso me han planteado preguntas. Al revisar el libro las estoy respondiendo y lo hago esto cuando vaya a repasar. No necesariamente es el repaso antes del examen, ¿no? Puede haber un repaso que ustedes quieran al finalizar la jornada, al finalizar las materias, o, bueno, también antes del examen, pero se hace un breve resumen cortito del texto que se va a hacer referencia del apunte como tal, ¿no? Estas secciones obviamente se van a ir completando en el avance de las clases, después de las clases, ¿no? Y después más adelante, como les señalaba. Y el tema de lo que es incluso la división de la hoja en las aproximaciones que les decía, puede ser, ¿no? O sea, las recomendaciones también para el método Cornell es que utilicemos hojas de tamaño A4, pueden ser hojas de tamaño carta, hojas de tamaño oficio, en este caso encuadernadas, evidentemente, para no perder los apuntes, hojas más pequeñas, pero lo que se sugiere es esa división en 4, ¿no? Proporcional. Lo podemos hacer en un par. Para el caso del encabezado título, tenemos 2.5 centímetros que están en la parte superior de la pantalla, ¿no? Vamos a ver más adelante para lo que es el tema de las notas de clase y las ideas clave que están dentro de la página. Para las notas de la clase, 15 centímetros, en la parte derecha de la hoja, y en la parte izquierda las ideas clave de 6.5 centímetros, ¿no? Esto nos va a permitir ordenar, y lo pueden hacer en la división en todas sus hojas dentro de su cuaderno o cartapacio que ustedes vayan a utilizar, puede servir. Y más adelante vamos a ver lo que es el resumen, que está en la parte baja, que es de 5 centímetros, ¿no? Donde ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Acuérdense, el título va al inicio del tema o con el tema desarrollado, las notas de clase que va durante la clase, las ideas clave que van después y el resumen que va en el repaso del avance, ¿no? Tips para hacer estos apuntes también es que ya dentro de ustedes, dentro del avance que vayan a realizar, vayan anotando los títulos de los encabezados, ¿no? O sea, saben que mañana, por ejemplo, les toca la materia de teoría política. Entonces yo ya anoto teoría política, ¿no? La asignatura, la fecha, eso no se olvidan también, ¿no? Porque incluso sirve para debate, ¿no? Docente, usted dijo que la ciudad de estado era lo siguiente y lo dijo en tal fecha, entonces yo quiero hacer esta pregunta, ¿no? Sobre la ciudad de estado. Perfecto, ¿no? Entonces debemos escribir el nombre del tema que vamos a avanzar también, no nos olvidemos dentro de lo que es el título, ¿no? La asignatura, el docente, la fecha, el número de hoja incluso que estamos leyendo, o puede ser, ¿no? El apunte número, la hoja 10 de la materia de teoría política en un propio cuaderno que estén manejando, ¿no? Y dentro de las notas de clase, ¿qué se recomienda también anotar? Hay fechas importantes, frases importantes, desarrollo de idea, conceptos, muchas veces hay fórmulas, ¿no? Porque van a haber también materias con estadística, ustedes no se están escapando de los números en esta carrera, ¿no? Hay macroeconomía, hay política económica, o sea, van a haber fórmulas que se van a llevar, ¿no? Ejemplos, dibujos, bibliografía, esquemas, pueden hacer dentro de las notas de clase. No se olviden que esto también es importante, hacer esa asignación y poner si ustedes quieren, este rotulado dentro de todas las hojas para que no perdamos en la corriente de lo que estamos avanzando, ¿no? Es importante también dentro de lo que son las ideas clave, no se olviden las palabras clave, preguntas, ideas principales, puntos importantes y el resumen, que ya es una esquematización de todo lo que se ha avanzado de ese tema como tal, que es importante, ¿no? Dentro de lo que es la fecha, la anotación del título específico, nos va a permitir recordar lo que les decía, ¿no? En un tiempo, por ejemplo, ¿pueden manejar un solo cuaderno para todas las materias? Sí, pueden hacer. Pero mientras van avanzando, ustedes se van dando cuenta que el conocimiento va variando, van tocando diferentes temáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Vamos a recordar, incluso cuando repasemos, cuando hagamos el resumen, recordamos ideas. Todo lo que habíamos avanzado en la materia de teoría política, no, esto hemos avanzado en estadística. Perfecto, claro, era en esta fecha, lo hemos hecho de esta forma. Perfecto, ¿no? Y dentro de lo que les decía, ¿no? De los tips del avance, en las notas de clase, ¿no? La información que ustedes crean que incluso esto como tip, crean que va a estar en el examen y que les diga también, por ejemplo, el docente, esta pregunta entra al examen, las pueden tomar en notas de la clase. Lo segundo, de las ideas clave como tal, es bueno poner preguntas incluso, no solamente que tengamos nosotros, sino que queramos hacer a los docentes, ¿no? Que consideremos que sean claves para el tema, ¿no? Donde el docente, aquí puedo preguntarle esto, me ha quedado duda en la última clase, entonces le voy a consultar.
en la siguiente parte también de lo que es las ideas clave, nos va a incluso ayudar a esas dudas importantes a dejar de tener baches o vacíos mentales, ¿no? Es decir, esta duda yo tenía, la resolví de esta forma, lo estoy haciendo así. Perfecto, eso está muy bien. En el caso del resumen, cuando ya se sintetice toda la información de los apuntes, ¿no? Van los aspectos más relevantes del tema, vamos a poder realizar esta construcción para estudiar antes del examen, como les decía, como también lo pueden hacer después del avance de la clase. ¿Para qué? Para mnemotécnicamente tener ese contenido desarrollado en una forma mucho más sintética. Bueno, es la bibliografía que he usado y les agradezco mucho por su atención en esta jornada. Quiero recomendarles hacer este uso de toma de apuntes en estas técnicas como las que hemos visto el día de hoy, para que tengan apuntes ordenados, para que no entremos en la confusión. Ya estamos viendo lo presencial dentro de lo que es las clases, ¿no? En la universidad lo vamos a hacer, yo creo en la gestión 2023 en nuestra facultad. Y tengamos esas ideas claras y así podemos nosotros ayudarnos a construir el propio conocimiento como tal. Absolvamos nuestras dudas, tengamos una forma ordenada de hacer las cosas y que nos vaya muy bien. Un saludo cordial a todas, a todos, y esto ha sido el avance por el día de hoy.